Ignacio Ortega siempre tuvo todo lo que el dinero podía comprar. A sus 38 años era un empresario exitoso, propietario de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por varios países. Su rutina comenzaba temprano, con una sesión matutina de ejercicio en la amplia terraza de su penthouse, donde una vista panorámica de la ciudad llenaba el horizonte. Después del entrenamiento, su chef personal tendría listo el desayuno: claras de huevo, tostadas integrales y zumo de naranja natural, servido en un vaso de cristal. Después del café, Ignacio se encerraba en su despacho privado, donde decenas de pantallas mostraban gráficos, cotizaciones y la marcha de su negocio. Sus reuniones eran puntuales, siempre planificadas con precisión milimétrica por su equipo de asistentes. Para él, el tiempo era un recurso valioso y nada podía desperdiciarse. De camino al trabajo, su chofer privado le esperaba en el vestíbulo, siempre con el coche ya calentado para afrontar las frías mañanas. Ignacio aprovechó el viaje para revisar informes en su tablet, mientras la ciudad amanecía a su alrededor. La llegada al edificio de la sede de la empresa estuvo marcada por el saludo cortés de los empleados y el discreto sonido de la puerta del coche abriéndose automáticamente. Su espacio de oficina era tan impecable como su estilo de vida: muebles minimalistas, tonos neutros y un enorme ventanal que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Ignacio apenas tuvo tiempo de notar las pequeñas decoraciones colocadas allí por su equipo de diseño, ya que su atención estaba siempre en los negocios. La eficiencia fue el sello distintivo de Ignacio, tanto en su vida personal como profesional. Nunca admitió el fracaso y creía que el éxito provenía del control absoluto sobre cada detalle. Sin embargo, con todo su poder y fortuna, el empresario no podía evitar el vacío que crecía en su interior al final de cada jornada de trabajo. En la azotea silenciosa, después de largos días de reuniones y decisiones importantes, Ignacio se encontró solo, disfrutando de un lujo que de alguna manera parecía cada vez más superfluo. Una mañana, mientras ultimaba un contrato de $1 millón, Ignacio escuchó una conversación entre los empleados de abajo. Un rumor sobre una fiesta que una de las criadas había organizado para su hijo pequeño. Algo de aquella conversación quedó grabado en su mente, aunque no sabía exactamente por qué. Quizás la idea de alguien celebrando algo sencillo con tanta alegría contrastaba con su rutina tan mecanizada. Ignacio tenía la costumbre de no involucrarse en la vida personal de sus empleados, pero esta vez no pudo evitar sentir curiosidad. Sin darse cuenta, comenzó a notar más de cerca la presencia de Rosalía, la empleada encargada de la limpieza de su oficina. Ella siempre llegaba temprano, organizaba cuidadosamente cada detalle y nunca se quejaba, incluso en los días más ocupados. Al parecer, Rosalía llevó una vida sencilla y tranquila. Nunca antes se había fijado en cómo ella mantenía una sonrisa discreta mientras trabajaba, incluso cuando su cansancio parecía evidente. Esa mañana, al salir de su oficina, Ignacio casi choca con ella en el pasillo. Rosalía se disculpó rápidamente, pero notó su rostro sonrojado y su expresión de sorpresa al verlo fuera de la oficina. ¿Está todo bien?, preguntó en un tono más cordial que de costumbre. Rosalía sonrió torpemente. Sí, señor Ortega. Me distraje un segundo. Disculpe. Él asintió y siguió adelante, pero ese breve encuentro permaneció en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad por alguien fuera del círculo cerrado de los negocios. En los días siguientes, Ignacio no pudo evitar notar el modo en que Rosalía saludaba a todos, ofreciendo un sincero buenos días, incluso cuando estaba claramente cansada. Esa pequeña muestra de optimismo pareció casi desconcertante para alguien acostumbrado al frío pragmatismo de los negocios. Y así, sin entender muy bien por qué, Ignacio empezó a preguntarse cómo sería la vida de Rosalía fuera de allí. Tal vez era la forma sencilla y genuina en que ella enfrentaba los desafíos lo que lo intrigaba, o tal vez era solo el deseo de romper, aunque sea por un momento, con la monotonía de su rutina impecablemente planificada. Rosalía Mancilla tenía 34 años y vivía en un pequeño departamento alquilado en las afueras de la ciudad con su hija, Camila, de apenas 8 años. Cada día era un nuevo desafío para equilibrar el ajustado presupuesto y asegurarse de que la pequeña tuviera todo lo que necesitaba. Trabajar como empleada doméstica en la empresa de Ignacio Ortega era una bendición, pero el salario apenas cubría los gastos mensuales. La rutina de Rosalía comenzaba temprano, mucho antes de que saliera el sol. Preparó un café sencillo, organizó la ropa de su hija para la escuela y revisó cuidadosamente el uniforme que usaría para trabajar. Aun con todas las prisas, se aseguraba de trenzar el cabello de Camila todas las mañanas, mientras la niña contaba historias sobre las caricaturas que había visto la noche anterior.
Después de dejar a Camila en la escuela, Rosalía corrió para tomar el autobús que cruzaba la ciudad hasta el imponente edificio de la empresa de Ignacio. En el camino, mientras veía cómo la ciudad despertaba, sus pensamientos vagaban hacia las facturas acumuladas, el alquiler atrasado, el refrigerador que empezaba a fallar y el deseo de comprar algo especial para el cumpleaños de su hija, que se acercaba rápidamente. A pesar de todas las dificultades, Rosalía nunca se quejó. En la empresa, hacía su trabajo con dedicación, manteniendo cada habitación impecable, incluso cuando las noches de insomnio pesaban sobre sus hombros. Ella sabía que mantener ese trabajo era esencial para asegurar un futuro mejor para Camila, y eso le dio la fuerza para continuar. Pero había algo que nadie en la oficina sabía. Rosalía a menudo se saltaba comidas para que su hija pudiera tener una comida más completa en la cena. Ella sonrió para ocultar sus preocupaciones, manteniendo una postura amable incluso en los días en que sus zapatos le apretaban los pies cansados. Una de las noches más frías del año, cuando Rosalía regresó a casa, encontró a Camila sentada en la sala, garabateando un dibujo en la mesa improvisada. «¿Qué estás haciendo, cariño?», ella preguntó curiosa. «Mamá, te estoy haciendo una invitación para mi cumpleaños. Quiero que vengan mis amigos, y también el señor Ortega, que siempre dices que es importante». Rosalía sonrió, pero sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo podrían explicarle a Camila que no podían hacer una gran fiesta? La niña estaba llena de sueños y esperanzas, y Rosalía no quería romper ese espíritu dulce y positivo. Esa noche, mientras acomodaba las sábanas de Camila, Rosalía no pudo evitar las lágrimas silenciosas que corrieron por su rostro. Sabía que para su hija cualquier simple fiesta sería motivo de alegría, pero la vergüenza de no poder ofrecerle algo mejor la consumía. Cuando finalmente se acostó, su mente aún estaba acelerada. Necesitaba pensar en algo para hacer el cumpleaños especial, pero sin comprometer el presupuesto del hogar. La idea de pedir ayuda a alguien parecía impensable. Rosalía siempre ha sido independiente y orgullosa de poder apoyar a su hija con su trabajo honesto. Aún así, mientras miraba al techo en la oscuridad, una duda se apoderó de su corazón. ¿Qué pasaría si estaba equivocada al intentar afrontar todo sola? Esa semana, mientras terminaba de limpiar la sala de reuniones, Rosalía fue sorprendida por la presencia de Ignacio, quien había llegado antes de lo habitual. Entró distraídamente, hojeando algunos documentos, pero se detuvo cuando notó la expresión preocupada en su rostro. «¿Está todo bien, Rosalía?», preguntó con genuina curiosidad. Rosalía intentó ocultar su nerviosismo y sonrió rápidamente. «Sí, señor Ortega. Solo estaba pensando en cosas de casa». Ignacio, que no solía meterse en los asuntos personales de los empleados, dudó un momento. Sin embargo, algo en su sinceridad le hizo insistir. «Si necesitas algo, aquí estoy. Te ves cansado». Rosalía se sorprendió con el comentario. No era común que su jefe se fijara en detalles tan personales. «Gracias, señor. Solo tengo un poco de prisa con mi hija. Se acerca su cumpleaños y quería hacerle algo especial. Pero, bueno, nada que no tenga arreglo». Ignacio se limitó a asentir, respetando su privacidad. Sin embargo, mientras salía de la habitación, seguía pensando en ese breve intercambio de palabras. Por alguna razón, la dedicación de Rosalía a hacer algo especial por su hija a pesar de las dificultades tocó una parte de él que había estado dormida durante mucho tiempo. Más tarde, mientras Ignacio revisaba algunos contratos en su oficina, permaneció inquieto. La vida sencilla y trabajadora de Rosalía parecía tan alejada de su realidad, pero al mismo tiempo, había algo inspirador en esa determinación silenciosa. Al día siguiente, para sorpresa de Rosalía, Ignacio pasó por su escritorio durante el recreo. «Rosalía», me preguntaba, «mencionaste el cumpleaños de tu hija. ¿Puedo ayudarte en algo? Quizás con la organización, o no sé, con lo que necesites». Rosalía se sonrojó al instante, sintiendo una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Ay, no, señor Ortega. No se preocupe. Haré algo pequeño, solo para que no esté triste». Ignacio notó la vacilación y decidió no insistir, pero su curiosidad por la vida de aquella mujer no hizo más que aumentar. Antes de alejarse, hizo un comentario que pareció casi espontáneo. «A veces son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia». Rosalía pensó en esas palabras durante el resto del día. Tal vez Ignacio tenía razón, pero ella todavía sentía el peso de la responsabilidad de no decepcionar a su hija. 2 días después, mientras revisaba un informe importante, Ignacio recibió un breve correo electrónico de Rosalía. «Quiero invitarte a mi casa a una cena sencilla como agradecimiento por tu amabilidad en el trabajo. Sé que tienes una agenda muy ocupada,
pero sería un honor para nosotros que pudieras venir. Ignacio se sorprendió. Era inusual recibir invitaciones tan personales, especialmente de alguien que trabajaba para él. Tras unos segundos de reflexión, decidió responder con un simple: acepto la invitación. Dime la hora. Rosalía quedó atónita al recibir la respuesta positiva. No esperaba que aceptara, y ahora el reto era hacer que esa cena fuera lo más acogedora posible, aun sabiendo que su casa era muy modesta para los estándares de alguien tan poderoso como Ignacio Ortega. Tan pronto como recibió la confirmación de Ignacio, Rosalía entró en una mezcla de pánico y emoción. Al principio, ni siquiera estaba segura de por qué había hecho la invitación. Quizás fue un impulso después de reflexionar sobre su frase: los pequeños gestos hacen la diferencia. Ahora, sin embargo, la realidad pesaba mucho sobre sus hombros. Cuando llegó a casa esa noche, comenzó a hacer una lista mental de lo que necesitaría para cenar. La nevera estaba casi vacía y las facturas apiladas en la mesa de la cocina le recordaban que gastar más sería arriesgado. Aún así, Rosalía sentía que necesitaba hacer algo especial. Camila, ¿adivina qué?, dijo mientras entraba, tratando de sonar emocionada. La niña dejó caer sus lápices de colores y corrió hacia su madre. ¿Qué pasa, mamá? El señor Ortega cenará con nosotros mañana. Los ojos de Camila se abrieron de sorpresa. ¿En serio? ¿El hombre importante del que siempre hablas? Rosalía asintió, tratando de ocultar su ansiedad. Sí, así es. Entonces hagamos una cena especial, ¿de acuerdo? Aún con el corazón apesadumbrado, Rosalía decidió que haría una comida digna de tan ilustre huésped. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, contó los pocos ahorros que había ahorrado. El dinero apenas alcanzaría para una compra sencilla, pero eso no la desanimó. Compró carne de buena calidad, algunas verduras frescas y algo de pan casero para acompañar. De camino a casa, mientras cargaba sus maletas, su mente zumbaba con preocupaciones. Lo encontrará demasiado simple, pensé. Sin embargo, cuando vio la radiante sonrisa de Camila al enterarse de que tendrían una cena especial, Rosalía se convenció de que estaba haciendo lo correcto. Por la noche, después de acostar a su hija, Rosalía comenzó a preparar el plato principal: carne asada con patatas, acompañada de una ensalada sencilla y pan artesanal. Todo se hizo con cuidado y atención, aunque ella sabía que no era un banquete lujoso. Mientras revolvía los condimentos, reflexionó sobre su decisión de invitar al chef a su casa. De hecho, quería mostrarle un poco de su realidad, sin disfraces ni exageraciones. Quizás porque, de alguna manera, Rosalía sentía que Ignacio necesitaba ese contacto con el mundo real. La mañana de la cena, Rosalía salió para el trabajo más temprano de lo habitual. Se aseguró de dejar todo listo para que cuando regresara, tuviera tiempo suficiente para ordenar la casa y poner los platos en el horno. Durante la jornada laboral, se sentía dividida entre el nerviosismo y la anticipación. Ignacio, por su parte, sentía una creciente curiosidad por la cena. Aquella invitación tan inusual le afectó de una forma que no supo explicar. Fue quizás la primera vez en años que alguien lo invitaba a cenar sin intenciones comerciales ni motivos ulteriores. Cuando terminó el trabajo, Rosalía se apresuró a volver a casa. El apartamento parecía más estrecho que nunca y ella se esforzó por mantenerlo todo impecable. Las sillas estaban limpias, los manteles habían sido cambiados e incluso las cortinas habían sido lavadas el día anterior. A la hora acordada, cuando sonó el intercomunicador, Rosalía sintió que el corazón se le aceleraba. Respiró profundamente, se miró una última vez en el espejo y abrió la puerta. Al otro lado, Ignacio estaba impecable como siempre, sosteniendo un sencillo ramo de flores silvestres. Buenas noches, Rosalía. Espero no llegar tarde. Ella sonrió tímidamente. De ninguna manera, señor Ortega. Pase, por favor. Ignacio recorrió la pequeña habitación, mirando discretamente a su alrededor. El ambiente sencillo pero acogedor contrastaba con la frialdad del lujoso ático. El olor a comida casera llenó el aire y Camila apareció en la puerta de la cocina con una sonrisa tímida. Buenas noches, señor. La muchacha dijo cortésmente. Ignacio se inclinó a su altura y sonrió. Buenas noches, Camila. Estas flores son para ti y tu madre. Rosalía aceptó el ramo, colocándolo en un vaso de agua, ya que no tenía un jarrón adecuado. Mientras estaban sentados a la mesa, Ignacio notó el esfuerzo que había hecho para organizar todo de la mejor manera posible. Aún con la sencillez del ambiente, había un toque de cariño en cada detalle. Cuando Rosalía sirvió el plato principal, Ignacio notó que estaba visiblemente nerviosa. No te preocupes. Huele muy bien,
comentó con una leve sonrisa, intentando romper el hielo. Camila aprovechó para hablar del dibujo que realizó especialmente para la invitada, y la naturalidad de la niña ayudó a aligerar el ambiente. Al probar la comida, Ignacio quedó sorprendido por el sabor. No era nada del otro mundo, pero tenía un sabor que le recordaba a su infancia, a los pocos momentos en los que su madre cocinaba algo sencillo y sabroso. Se dio cuenta de que aquella cena, por modesta que fuera, era un reflejo de la dedicación y el cariño de Rosalía hacia su hija. Poco a poco, el nerviosismo de Rosalía se disipó. La presencia de Ignacio parecía menos intimidante de lo que ella había imaginado, y mostró un interés genuino en la rutina de ella y Camila. Esa noche, entre risas contenidas y conversaciones sin pretensiones, Ignacio empezó a ver a Rosalía no solo como una empleada, sino como alguien que, pese a las dificultades, aún conservaba la alegría y la esperanza. Aquella noche, mientras los tres cenaban juntos, Rosalía hizo todo lo posible por mantener una sonrisa y una conversación ligera, pero por dentro sentía una punzada en el corazón. Cada bocado que Ignacio daba a la comida la hacía sentir aprensiva. ¿Y si pensaba que todo era demasiado simple? ¿Qué pasaría si se diera cuenta de que había gastado prácticamente todo el dinero que tenía en esa cena? Ignacio, por su parte, era completamente ajeno a estos pensamientos. Para él, aquella cena fue un alivio al peso de su rígida y solitaria rutina. La comida sencilla y bien condimentada, la mesa improvisada cubierta con un mantel a cuadros y la alegre compañía de Camila trajeron consigo una sensación de bienvenida que hacía tiempo que no experimentaba. Mientras Camila hablaba emocionada de un proyecto escolar, Rosalía observaba disimuladamente el plato de Ignacio, esperando alguna señal de insatisfacción. Cuando él sonrió después de probar la carne, ella sintió un alivio inmediato. Pero el peso de la preocupación no desapareció por completo. Con cada minuto que pasaba, Rosalía pensaba en el sacrificio que había hecho para que esa noche fuera especial. Durante los últimos días, había estado ahorrando hasta el desayuno para asegurarse de poder comprar los ingredientes para esa cena. Incluso el sencillo ramo que Ignacio había traído parecía un lujo improbable para su pequeño apartamento. Terminado el plato principal, Rosalía se levantó a servir el postre, una tarta de manzana hecha con las pocas frutas que pudo encontrar a la venta. Ignacio aceptó con una sonrisa amable, elogiando el aroma que le recordaba al café de su infancia. «Está delicioso», dijo después del primer bocado. Camila sintió de inmediato. «Mi mamá hace las mejores tartas del mundo». Rosalía sonrió, pero por dentro sentía que se le formaba un nudo en el pecho. Lo cierto era que, para poder ofrecer esa comida, había sacrificado la última reserva financiera que tenía ahorrada para emergencias. Sabía que en los próximos días tendría que ajustar aún más mi presupuesto, pero en ese momento no quería pensar en ello. Mientras terminaban el postre, Ignacio preguntó con naturalidad: «¿Siempre cocinas así, Rosalía? Te ves muy profesional». Ella dio una sonrisa tímida. «Cocino con lo que tengo, señor Ortega. A veces invento un poco, para no ser repetitivo». Al notar que su mirada vagaba por la mesa, Ignacio se dio cuenta por primera vez de lo mucho que significaba esta cena para ella. En su mente, comenzó a preguntarse si de alguna manera estaba siendo una carga al aceptar la invitación. Pero Rosalía rápidamente cambió de tema y le preguntó si quería más café. Después de cenar, Camila trajo el dibujo que había hecho, 3 figuras tomadas de la mano, con un enorme corazón en el medio. «Somos nosotros», la niña explicó orgullosamente. «Yo, mamá y el señor Ortega». Ignacio se rió y le dio las gracias, visiblemente conmovido por la sencillez del gesto. Cuando la conversación llegó a su fin e Ignacio se despidió, Rosalía respiró profundamente. Cerró la puerta y miró hacia la cocina, los platos usados, los restos de comida y el refrigerador ahora casi vacío. La sonrisa en el rostro de Camila, sin embargo, le dio la certeza de que había valido la pena. Esa noche, mientras lavaba los platos, Rosalía reflexionó sobre la velada inesperadamente agradable. A pesar de toda la preocupación, se sintió feliz de haber brindado un momento especial a su hija y a su jefe quien, de alguna manera, parecía haberse vuelto más humano esa noche. Al otro lado de la ciudad, mientras el coche de lujo se deslizaba por las calles silenciosas, Ignacio también pensaba en la cena. Había algo genuino y acogedor en ese pequeño apartamento que le hizo repensar su propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ser parte de algo simple y verdadero era un privilegio que el dinero nunca podría comprar. A la mañana siguiente de cenar, Rosalía se despertó con una mezcla de alivio e inquietud. La noche anterior había sido sorprendentemente agradable, pero ahora, a la luz del día, la realidad financiera volvía a pesarle. En la pequeña cocina,
mientras preparaba café para Camila, miró el refrigerador prácticamente vacío y sintió una punzada en el corazón. Ignacio, a su vez, también se despertó pensativo. Mientras comía su desayuno preparado por su chef privado, se dio cuenta de que el sabor era impecable, pero faltaba algo. Se dio cuenta de que, por muy refinado que fuera, aquel plato no tenía la calidez y sencillez que había sentido en casa de Rosalía. En el trabajo, mientras caminaba por el pasillo, Ignacio vio a Rosalía limpiando una de las salas de reuniones. Se detuvo por un momento y le sonrió. «Buenos días», dijo con naturalidad. Rosalía respondió cortésmente, pero había algo diferente en su expresión. Ignacio notó que ella evitaba su mirada, como si estuviera avergonzada. Decidió no insistir, pero esa actitud permaneció en su mente durante el resto del día. Horas después, al salir hacia una reunión externa, Ignacio se cruzó con uno de los compañeros de Rosalía, que estaba hablando de la cena. «Me enteré de que fuiste a cenar a casa de Rosalía». Camila no para de hablar de ello. Estaba tan contenta. Ignacio sonrió, pero notó que la alegría de Camila contrastaba con la preocupación que notó en el rostro de Rosalía esa mañana. Él sabía que algo no estaba bien. De regreso a la oficina, mientras revisaba los informes financieros, su mente no podía sacarse esa imagen. No era el tipo de hombre que se involucraba en los problemas personales de sus empleados, pero había algo en la situación que le molestaba profundamente. Al final del día, mientras esperaba al chofer en el vestíbulo, vio a Rosalía salir por la entrada lateral, cargando una bolsa de compras visiblemente pesada. Dudó un momento, pero decidió seguir sus instintos. «Rosalía», la llamó, antes de que ella doblara la esquina. Ella se detuvo, sorprendida, y se volvió hacia él. «Señor Ortega», respondió, tratando de ocultar el cansancio en su voz. Ignacio se acercó con calma. «¿Puedo ofrecerte un aventón? Es tarde para andar sola por aquí». Ella dudó, visiblemente incómoda. «Oh, no hace falta, señor. Siempre vuelvo en autobús». Ignacio insistió con una sonrisa tranquila. «Por favor, insisto. Es lo menos que puedo hacer después de la maravillosa cena de ayer». Rosalía finalmente accedió, y ambos se dirigieron al coche. En el camino, Ignacio notó su incómodo silencio y decidió romperlo. «Fue una cena realmente genial. Camila es una chica encantadora», comentó. Rosalía sonrió levemente. Estaba muy contenta. «No creo que hayamos tenido nunca un invitado tan especial». Al llegar al modesto barrio, Ignacio salió para ayudar con las compras. Cuando estaban cerca de la entrada del edificio, no pudo contenerse y preguntó: «Rosalía, ¿está todo bien? Pareces preocupada desde ayer». Se detuvo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con escapar. «Está bien, señor Ortega. Solo estoy un poco cansado». Ignacio sabía que había algo más, pero no quería presionarla. «Si necesitas algo, házmelo saber», dijo antes de despedirse. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Rosalía respiró profundamente, tratando de alejar el sentimiento de culpa que crecía en su pecho. Ella no quería que Ignacio supiera cuánto había sacrificado por esa cena. Para ella, lo más importante fue haber hecho feliz a Camila y, de alguna manera, demostrarle a su jefe que la gente sencilla también puede ofrecer momentos especiales. Ignacio, por su parte, no podía olvidar la mirada melancólica de Rosalía. Sentí que algo andaba mal en la situación, pero no estaba seguro de cómo ayudar sin invadir su privacidad. Esa noche, acostado en su lujosa cama, reflexionó sobre lo que realmente significaba ser parte de la vida de alguien. A la mañana siguiente, cuando llegó al trabajo, Ignacio todavía reflexionaba sobre la noche anterior y la incomodidad que sintió al ver a Rosalía tratando de ocultar su preocupación. No era habitual para él dejarse afectar por los problemas personales de los empleados, pero algo en esa situación lo tocó de manera diferente. Durante su pausa para el café, Ignacio decidió hacer algo a lo que no estaba acostumbrado: bajar a la cafetería de la empresa, un espacio sencillo donde la mayoría de los empleados comían sus comidas. Solía comer en restaurantes elegantes o pedir platos elaborados directamente en su comedor, pero esta vez quería probar algo diferente. Para su sorpresa, encontró a Rosalía sentada en una de las mesas cerca de la ventana, sola, comiendo un sándwich improvisado. Impulsivamente se acercó y preguntó: «¿Puedo sentarme?». Rosalía casi se atraganta con el café al ver al jefe allí. «Por supuesto, señor Ortega», respondió ella, todavía sorprendida. Ignacio se sentó y trató de mantener la conversación ligera. «No suelo venir aquí. Pensé que sería bueno cambiar un poco la rutina». Rosalía asintió, pero continuó picoteando su sándwich, claramente insegura de cómo actuar en esa situación. «Estaba pensando en la cena de ayer»,
comentó Ignacio. Fue realmente especial. Me recordó las pocas veces que mi madre cocinaba cuando yo era niña. El comentario pareció aligerar el ambiente. Rosalía sonrió tímidamente. Mi madre también solía hacer roast beef los domingos. Creo que por eso me gusta tanto este plato. Ignacio notó que cuando hablaba de su madre, Rosalía parecía más relajada. Sientes mucho cariño por sus recuerdos, ¿verdad? Sí. Siempre decía que incluso con poco, podíamos crear momentos especiales. Creo que eso fue lo que intenté hacer ayer. Aunque no fuera tan sofisticado. Ignacio la miró con sinceridad. Fue perfecto. De verdad. A veces, las cosas sencillas son las que más se quedan grabadas en la memoria. La sonrisa de Rosalía se desvaneció por un instante, e Ignacio se dio cuenta de que había algo más detrás de la sencillez de aquella cena. Rosalía, dijo en un tono más serio. He notado que has estado preocupado desde ayer. Si fue algo que hice o dije, por favor, dímelo. Rosalía meneó la cabeza rápidamente. No, señor Ortega. No es nada que usted haya hecho. Solo estoy un poco agobiada con algunas cosas en casa. Sabía que la respuesta era vaga, pero decidió respetar sus límites. Antes de que pudiera continuar la conversación, un compañero se acercó a hablar con Rosalía y Ignacio se dio cuenta de que lo mejor era regresar a su oficina. Gracias por dejarme sentarme aquí, dijo poniéndose de pie. Fue agradable hablar. Rosalía sonrió, aunque todavía un poco avergonzada. Cuando quiera, señor. De regreso a su oficina, Ignacio se encontró pensando en cómo la simple presencia de Rosalía y su hija lo había afectado. Antes de regresar al trabajo, hizo una rápida llamada a su asistente. Miguel, a ver si puedes organizar una encuesta sobre los beneficios que se ofrecen a los empleados con hijos pequeños. Quiero saber si hay algo que podamos mejorar. Colgó el teléfono y miró por la ventana panorámica, recordando la pequeña cocina de Rosalía. Esa escena me pareció mucho más acogedora y genuina que cualquier comida elegante que haya tenido jamás. En ese momento, Ignacio empezó a darse cuenta de que la vida que había construido, aunque impecablemente organizada y económicamente estable, carecía precisamente de ese calor humano que había encontrado en casa de Rosalía. Por primera vez en años, comenzó a preguntarse si su incansable búsqueda del éxito le estaba robando algo esencial: conexiones verdaderas. En los días siguientes, Ignacio continuó reflexionando sobre su conversación con Rosalía en la cafetería. Había algo en ella que lo intrigaba y no podía quitarse la sensación de que había algo mal que ella no le estaba contando. El jueves por la tarde, mientras revisaba un contrato en la oficina, fue sorprendido por la llegada de Miguel, su asistente. Señor Ortega, le traje el informe que me solicitó sobre los beneficios para empleados con hijos. Ignacio cogió la carpeta y hojeó las páginas rápidamente. Observó que, aunque la empresa ofrecía asistencia básica, muchos empleados con niños pequeños tenían que complementar sus ingresos con trabajo extra o recortes significativos en su presupuesto familiar. El informe no hizo más que confirmar lo que ya sospechaba. Para muchas personas como Rosalía, mantener una vida digna era una lucha diaria. Ignacio reflexionó sobre cómo su empresa, aunque económicamente próspera, no miraba profundamente las necesidades reales de sus empleados. Más tarde esa tarde, mientras caminaba hacia el estacionamiento, vio a Rosalía en el patio exterior, hablando por teléfono con expresión preocupada. Decidió no interrumpir y observar desde la distancia. Cuando terminó la llamada, él se acercó. ¿Cómo estás, Rosalía?, preguntó con un tono genuino de preocupación. Ella dudó, visiblemente sorprendida. Sí, señor. Solo hay algunos problemas con la escuela de Camila. Algo con las clases. Es que necesita un material específico para un proyecto y, bueno, es difícil que encaje en el presupuesto de este mes. Ignacio sintió una opresión en el pecho al escuchar aquello. Era difícil creer que una cantidad tan pequeña para él pudiera representar un reto tan grande para Rosalía. «Puedo ayudar con eso», dijo, tratando de sonar natural. Rosalía meneó rápidamente la cabeza. «No hace falta, señor Ortega. Ya me estoy encargando». Ignacio respetó su determinación, pero sintió una mezcla de frustración y admiración. Mientras Rosalía se alejaba para terminar su turno, él se preguntaba cómo alguien podía ser tan resiliente incluso frente a tantas dificultades. Esa noche, cuando llegó a su ático, la soledad parecía más intensa que de costumbre. La casa estaba impecable, cada objeto en su lugar, pero faltaba algo que aún no podía definir. Se sentó a la mesa del comedor, donde habitualmente realizaba sus comidas solitarias, y se dio cuenta de que ningún plato sofisticado podría brindarle el confort que había sentido en casa de Rosalía. Decidido a hacer algo concreto,
Ignacio volvió a llamar a Miguel. Quiero que organicéis un programa de apoyo educativo para los hijos de los empleados, dijo con firmeza. Algo que cubra útiles escolares, uniformes y, si es posible, ofrezca actividades extraescolares. Miguel se quedó en silencio un momento, sorprendido por la demanda. Por supuesto, señor. Le proporcionaré un borrador del diseño. Después de colgar, Ignacio observó la vista de la ciudad a través del ventanal panorámico. Sintió que finalmente estaba empezando a ver a las personas que lo rodeaban de manera diferente. No fueron solo los números en los informes o en las piezas los que hicieron funcionar los engranajes de la empresa. Eran personas con historias, sueños y luchas diarias que él nunca había considerado. Al día siguiente, cuando se encontró con Rosalía en el pasillo, no le mencionó directamente el proyecto, pero se aseguró de saludarla con una sonrisa sincera. «Espero que todo salga bien con el proyecto de Camila», dijo. Rosalía le devolvió la sonrisa, todavía un poco tímida, pero agradecida por la consideración. «Gracias, señor Ortega. Ya lo solucionaremos». Ignacio se dio cuenta de que, más que ayudar económicamente, quería ser parte de ese cambio. Comprender a las personas más allá del trabajo se había vuelto más importante de lo que había imaginado. Esa misma tarde, mientras organizaba unos documentos en la sala de reuniones, Rosalía fue sorprendida por la llegada de Miguel, el asistente personal de Ignacio. «Señora Mancilla, el señor Ortega me pidió que le diera esto», dijo, dejando un sobre la mesa. Rosalía se puso aprensiva. Nunca había recibido nada directamente del jefe. Abrió el sobre con cuidado y encontró una carta formal, acompañada de una declaración de la empresa. La carta decía: «Querida Rosalía, reconociendo el compromiso y la dedicación de los empleados que enfrentan desafíos adicionales en la crianza de sus hijos, la empresa está implementando un nuevo programa de apoyo educativo. Este beneficio incluirá cobertura para útiles escolares, uniformes y ayuda con actividades extracurriculares. Creemos que apoyar a nuestras familias es esencial para el crecimiento colectivo. Cordialmente, Ignacio Ortega». Rosalía leyó las palabras más de una vez, tratando de absorber el contenido. No pudo evitar las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos. Sabía que era mucho más que un beneficio financiero. Fue el reconocimiento de una realidad que ella y muchos colegas enfrentaban diariamente. Al terminar el trabajo, Rosalía fue a recepción para despedirse de sus compañeros y encontró a Ignacio saliendo del ascensor. «Señor Ortega», llamó, todavía sosteniendo la carta en sus manos. Se detuvo y se dio la vuelta, notando su expresión emocional. «Rosalía, ¿estás bien?», preguntó con un tono genuino de preocupación. Ella se acercó más y luchó por mantener la voz firme. «Quiero agradecerles por el programa de apoyo. No tengo palabras para expresar lo mucho que significa para mí y para tantas otras familias». Ignacio sonrió levemente. «No hace falta que me agradezcas. De hecho, debería agradecerte por hacerme ver una realidad que desconocía. Trabajas duro todos los días y te mereces este apoyo». Ella respiró profundamente y decidió compartir algo que nunca había contado antes. «Siempre me ha preocupado guardar las apariencias, señor Ortega. Nunca quise que nadie supiera que a veces me faltaba incluso lo básico. Pero ayer, en la cena, me di cuenta de que a veces también hay que aceptar ayuda». Ignacio sintió una opresión en el pecho al escuchar esto. Sus esfuerzos por mantener la dignidad y el bienestar de su hija incluso en medio de las dificultades le hicieron reflexionar sobre cómo él mismo solía afrontar sus problemas solo, sin pedir apoyo a nadie. «Tienes razón», dijo con calma. «A veces aceptar ayuda es tan importante como darla». Antes de que pudiera decir algo más, Camila llegó corriendo por el pasillo, sosteniendo una hoja de papel de colores. «Mamá, mira lo que dibujé en la escuela». Ignacio se agachó para mirar el dibujo. Había 3 figuras tomadas de la mano, Camila, Rosalía y él, con corazones flotando alrededor. «Es nuestra familia», explicó la niña con una sonrisa radiante. Rosalía se sonrojó, tratando de ocultar su vergüenza. «Camila». Ignacio simplemente rió, visiblemente conmovido. «Me encantó. Es hermoso». Camila continuó hablando del proyecto del colegio, mientras Rosalía miraba a Ignacio con una mirada agradecida. En ese momento quedó claro que el gesto del jefe no era solo una decisión administrativa, sino una actitud personal que revelaba un lado humano que pocos conocían. Cuando finalmente salieron del edificio, Rosalía todavía sostenía la carta, pensando en el impacto que tendría en su vida y en la vida de tantas otras personas. Ignacio, a su vez, se subió al coche y miró por la ventanilla mientras el conductor iniciaba el viaje. Por primera vez en muchos años, sintió que estaba haciendo algo verdaderamente significativo,
no solo profesionalmente, sino humanamente. Lo que comenzó como una simple cena ahora se convirtió en una lección de empatía y generosidad. Al volver a ver el dibujo de Camila, guardado en la guantera, Ignacio sintió que, de alguna manera, empezaba a comprender lo que significaba ser parte de algo real. En los días siguientes, Ignacio no podía dejar de pensar en Rosalía y Camila. La sencillez de su vida y el esfuerzo constante por mantener un hogar digno despertaron en él un sentimiento, hacía tiempo olvidado, el deseo de preocuparse verdaderamente por alguien. Ignacio nunca había pensado en cómo pequeños gestos podían significar tanto para otras personas. En el entorno corporativo, sus acciones siempre se midieron por el impacto financiero o el retorno estratégico. Pero cuando vio cómo la creación del programa de apoyo educativo transformó el lugar de trabajo, sintió un tipo de orgullo diferente. No por aumentar las ganancias, sino por marcar una diferencia en las vidas de sus empleados. Un día, mientras revisaba una propuesta importante, fue interrumpido por Miguel, quien entró a la oficina con un paquete envuelto en papel de colores. «Señor Ortega, llegó esto para usted». Lo dejaron en recepción. Ignacio abrió el paquete y encontró un dibujo enmarcado hecho por Camila, con una simple nota. «Gracias por cuidar de mi mamá y ayudarme en la escuela. De Camila». La sonrisa que apareció en el rostro de Ignacio era genuina, y por unos instantes se quedó mirando los rasgos infantiles que representaban un sol, una casa y tres figuras tomadas de la mano. La imagen capturó perfectamente lo que sentía cuando estaba en compañía de Rosalía y Camila: pertenencia. Esa noche, cuando Ignacio salía del trabajo, tomó una decisión. En lugar de regresar directamente a su ático, le pidió al conductor que lo llevara al barrio donde vivía Rosalía. La idea de aparecer sin avisar lo ponía un poco nervioso, pero sentía que necesitaba compartir algo con ella. Al llegar, tocó a la puerta y fue recibido con una sonrisa sorprendida por Rosalía. «¿Señor Ortega? No esperaba verlo aquí». Se disculpó por no avisar y explicó que solo estaba de paso. «Solo quería agradecerte por el regalo de Camila. El dibujo realmente me conmovió». Rosalía sonrió visiblemente conmovida. «Estaba tan contenta por lo que hiciste por la escuela que no paraba de hablar de ello». Ignacio dudó un momento, pero decidió ser honesto. No tenía ni idea de cómo pequeñas acciones podían tener tanto impacto. «De hecho, ustedes dos me lo hicieron comprender». Rosalía guardó silencio, absorbiendo sus palabras. Ignacio luego continuó. «Nunca me di cuenta de lo que es vivir como tú. Siempre lo he tenido todo bajo control. Pero me di cuenta de que a veces perder el control y aceptar ayuda también es una forma de fortaleza». Rosalía asintió con un leve asentimiento. «Creo que aprendimos esto las malas. Durante mucho tiempo intenté lidiar con todo sola, pero creo que compartir nuestras dificultades puede facilitarlo». Camila apareció en la puerta de la habitación, con una amplia sonrisa al ver a Ignacio. «¿Has vuelto para cenar?», ella preguntó emocionada. Rosalía se sintió un poco avergonzada, pero Ignacio sonrió. «Si no es mucha molestia, me encantaría». Esa noche, alrededor de la pequeña mesa, los tres compartieron historias y risas. Camila habló sobre los nuevos libros de la escuela y lo emocionada que estaba por los próximos proyectos. Ignacio notó que la presencia de la niña iluminaba la habitación. Por primera vez, sintió que aquella sencilla casa le ofrecía algo que el lujo nunca le había proporcionado: calor humano. Después de cenar, cuando Camila se fue a dormir, Rosalía e Ignacio se quedaron conversando en la sala. El ventilador seguía haciendo el ruido extraño y Ignacio se ofreció a arreglarlo nuevamente, pero Rosalía se negó con una sonrisa. «Todavía funciona. Y, en cierto modo, ese sonido ya forma parte de la casa». Antes de irse, Ignacio miró a Rosalía con sinceridad. «Quiero que sepas que estar aquí me hace sentir bien. Y no quiero que pienses que lo hago por obligación. Ustedes dos han traído algo nuevo a mi vida, algo que ni siquiera sabía que necesitaba». Rosalía se sorprendió de su franqueza, pero no pudo ocultar la alegría que crecía en su pecho. La vida sencilla que llevaba finalmente pareció tener sentido cuando compartió momentos con alguien que, a pesar de ser tan diferente, también buscaba algo genuino. Esa noche, al regresar a su penthouse, Ignacio se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. La presencia de Rosalía y Camila en su rutina rompía la frialdad de su existencia, y sabía que necesitaba hacer algo para mantenerla. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en su ático, Ignacio reflexionó sobre la noche anterior. Algo en su vida estaba empezando a cambiar profundamente. La rutina de las decisiones empresariales y las reuniones importantes, que alguna vez parecían todo lo que necesitaba para sentirse realizado, ahora se sentían vacías.
Durante una videoconferencia con accionistas europeos, su mente divagaba hacia los momentos sencillos en la casa de Rosalía, la comida casera, la risa espontánea de Camila y el carácter tranquilo y acogedor de Rosalía. A mitad de la presentación, mientras discutían las proyecciones de crecimiento, una pregunta le vino a la mente. ¿Para qué estaba haciendo todo esto? Después de la reunión, Ignacio permaneció en silencio, observando la vista panorámica de la ciudad a través de los ventanales. Se sentía dividido entre el mundo lujoso y calculado que había construido y la vida sencilla que experimentaba con Rosalía. Durante el almuerzo, decidió hacer algo inusual. Caminó hasta la cafetería de la empresa. Esta vez no buscó directamente a Rosalía, sino que acabó viéndola en una mesa con otros compañeros, riéndose de algo que había dicho uno de ellos. Se sintió más ligera que en los días anteriores y eso le produjo una sensación de alivio. Estaba sentado solo en una mesa cercana y accidentalmente escuchó parte de la conversación. Los compañeros de Rosalía comentaban cómo había recibido el reconocimiento de la empresa con el nuevo programa educativo. «Te lo mereces, Rosalía. Eres la persona más trabajadora que conozco», dijo una de ellas. Rosalía se encogió de hombros, un poco tímidamente. «No hice nada especial. Simplemente hago lo que puedo por mi hija». Ignacio se encontró sonriendo al escuchar eso. La sencillez con la que afrontó los desafíos le hizo darse cuenta de que había mucho más valor en la humildad de lo que jamás imaginó. De regreso a su oficina, comenzó a enumerar prioridades para los próximos meses. Entre gráficos y proyecciones, señaló, el valor humano por encima de las ganancias. La frase sonaba extraña en el papel, pero en ese momento tenía sentido para él. Luego decidió programar una reunión con los directores para discutir los cambios en la cultura corporativa. Su idea era ampliar el concepto de bienestar, no solo a los empleados que tenían hijos, sino a todos los empleados. Quería crear un entorno donde la gente se sintiera valorada y reconocida. Por la noche, al salir de la empresa, encontró a Rosalía en la parada del autobús, sosteniendo un cuaderno de matemáticas abierto, mientras le explicaba algo a Camila. La niña frunció el ceño, intentando comprender, y Rosalía repitió el concepto con paciencia. Ignacio no pudo resistirse y se acercó. ¿Necesitas ayuda con tu tarea? Camila miró hacia arriba y sonrió. Es solo que esta cuenta es muy difícil. Ignacio se inclinó a su altura. ¿Puedo intentar explicarlo? Siempre se me han dado bien los números. Rosalía lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Por supuesto, señor Ortega. Gracias. Los tres se sentaron en un banco en la punta, e Ignacio comenzó a explicarles la división de forma sencilla, usando un ejemplo con juguetes. Camila finalmente entendió y celebró con una sonrisa radiante. «Eres muy inteligente, tío Ignacio», dijo la niña abrazándolo espontáneamente. Rosalía quedó conmovida por la escena. Fue algo raro ver a tu hija conectarse con alguien de manera tan genuina. Ignacio también se dio cuenta de que esa pequeña victoria académica parecía mucho más significativa que cerrar cualquier contrato millonario. Cuando llegó el autobús, Rosalía les dio las gracias nuevamente y les dijo que tenían que irse. Ignacio observó mientras los dos subían al avión y Camila saludó por la ventana con una sonrisa feliz. Esa noche, de vuelta en su penthouse, Ignacio miró el dibujo que Camila le había regalado días antes. Ese simple trozo de papel, con figuras tomadas de la mano, representaba un vínculo que nunca imaginó que se formaría. Se acostó en el sofá, pensando en todo lo que había aprendido de Rosalía y su hija. Comprendió que, para él, el verdadero éxito no estaba solo en los números o en los negocios, sino en las conexiones que hacía a lo largo del camino. Ignacio sintió que realmente estaba cambiando y el impacto que Rosalía y Camila tuvieron en su vida ya no podía ignorarse. Decidió que no dejaría que esta transformación fuera solo un episodio pasajero. Quería ser parte de esa realidad que, a pesar de ser humilde, le ofrecía lo que más buscaba: un hogar. Las siguientes semanas trajeron una nueva rutina para Ignacio. A pesar de mantener su intenso ritmo en la gestión de la empresa, comenzó a reservar tiempo para dedicarse a algo que nunca imaginó que sería tan importante: estar presente en la vida de Rosalía y Camila. Siempre que podía, aparecía en su apartamento después del trabajo y les llevaba algo sencillo: fruta fresca del mercado, libros que creía que serían interesantes para Camila o incluso pan casero que compraba en la panadería local. No necesité razones elaboradas para visitarlo. Él simplemente disfrutaba estar allí. Camila, a su vez, estaba cada vez más acostumbrada a su presencia. A veces, cuando regresaba del colegio, corría hacia la puerta, esperando verlo apoyado en el coche, siempre con una sonrisa y algún juego nuevo que enseñarle. Rosalía, por su parte,
Se mantuvo cautelosa. Aunque era imposible negar que disfrutaba de su compañía, temía que todo fuera temporal. Un sábado soleado, mientras Camila dibujaba en la sala, Rosalía e Ignacio estaban en la cocina preparando juntos el almuerzo. ¿De verdad sabes cortar verduras?, bromeó mientras lo observaba luchar con una zanahoria. Ignacio se rió, admitiendo su falta de habilidad. Estoy acostumbrado a que los chefs hagan esto por mí. Pero estoy aprendiendo. Las risas compartidas crearon un ambiente relajado. Por un momento, la naturalidad de la escena hizo que Rosalía olvidara las barreras que los separaban. Después de almorzar, mientras Camila dormía en el sofá, Ignacio y Rosalía se sentaron en el pequeño balcón, donde una brisa fresca mecía las cortinas improvisadas. Quería preguntarte algo, comenzó Ignacio rompiendo el silencio. ¿Alguna vez has pensado en volver a la escuela? Rosalía se sorprendió. ¿Estudiar? No. Bueno, lo pensé muchas veces, pero la vida no me dio esa oportunidad. Tuve que empezar a trabajar temprano para cuidar de mi hija. Ignacio la miró seriamente. ¿Y si pudieras estudiar mientras trabajas? Algo que te ayude a alcanzar tus metas. Ella suspiró, un poco emocionada. Siempre soñé con estudiar enfermería. Quería poder cuidar a la gente, como hago con Camila. Ignacio sonrió. ¿Por qué no? Podemos investigarlo juntos. Seguro que podemos resolverlo. Antes de que Rosalía pudiera responder, Camila se despertó y corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos al mismo tiempo. La forma natural en que la niña se sentía segura al lado de Ignacio hizo que Rosalía bajara un poco sus defensas. Esa noche, mientras acostaba a su hija, Rosalía reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida desde que Ignacio entró en su vida diaria. No fue solo el apoyo financiero o los regalos ocasionales. Fue el cariño, la preocupación y la forma en que siempre quiso ayudar. El lunes, durante una reunión con los directivos de la empresa, Ignacio hizo un anuncio inesperado. Vamos a ampliar el programa de bienestar laboral. Además del apoyo educativo para los hijos, quiero ofrecer becas a los empleados que quieran formarse profesionalmente. Creo que invertir en las personas es la mejor manera de asegurar un futuro sólido para nuestra empresa. Los directores se sorprendieron, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión. Estaba claro que el jefe había cambiado su perspectiva sobre la gestión y el liderazgo. Al final del día, Rosalía recibió un correo electrónico de la gerencia de la empresa, informándole que podía aplicar al nuevo programa de becas para carreras técnicas. Su corazón latía más rápido. Recordó su conversación con Ignacio y se dio cuenta que realmente había cumplido su palabra. Decidida a no dejar escapar la oportunidad, fue a la oficina de Ignacio para agradecerle personalmente. Señor Ortega, dijo, deteniéndose en la puerta. Rosalía, pasa. ¿Hay algún problema?, preguntó con una mirada curiosa. No. En realidad, quería agradecerte. Vi el correo electrónico sobre las becas. Realmente lo lograste. Ignacio sonrió. Te acabo de dar un empujón. Te lo mereces. Y créeme, estudiar te abrirá nuevas puertas. Rosalía lo miró con una mezcla de admiración y cariño. No sé cómo agradecerte todo esto. Ignacio se levantó, en un gesto más atrevido que de costumbre, le tomó las manos. Solo prométeme que creerás más en ti mismo. Y que me permitirás ser parte de ese cambio. Rosalía sintió que su corazón latía más rápido. Antes de que pudiera responder, Camila llegó corriendo por el pasillo, trayendo un nuevo dibujo para mostrar. El momento fue interrumpido, pero el gesto de Ignacio quedó grabado en su memoria. En los meses siguientes, la vida de Rosalía comenzó a cambiar. Con el apoyo de Ignacio y el ánimo de Camila, se inscribió en el curso de enfermería. Las visitas de Ignacio continuaron, volviéndose cada vez más frecuentes y naturales. Ahora no solo era el poderoso jefe, sino parte de esa improbable familia que encontraba la felicidad en las cosas simples. Un día, al regresar de un paseo por el parque, Ignacio vio a Rosalía y Camila entrar al edificio y sintió que por fin había encontrado algo que nunca supo que necesitaba: un hogar. Esa noche, mientras cenaban juntos, Ignacio, Rosalía y Camila compartieron risas e historias. Y cuando la chica le pidió que le contara sobre su trabajo, Ignacio se dio cuenta de que, por primera vez, hablar de su rutina corporativa parecía menos importante. Sabía que su vida estaba cambiando, pero esta vez no tenía miedo. Al contrario, estaba dispuesto a seguir ese nuevo camino, construyendo poco a poco un futuro junto a Rosalía y Camila, un futuro en el que el éxito significara más que contratos firmados y reuniones exitosas, sino construir vínculos verdaderos y estar ahí para quienes realmente importaban. Hola, chicos. Si a ti también te conmovió la historia de Ignacio, Rosalía y Camila,
No olvides compartir este vídeo con alguien que se inspire en esta increíble transformación. ¿Crees que el amor y la sencillez pueden cambiar vidas? Comenta a continuación qué te pareció este final y si alguna vez experimentaste algo similar. Y para no perderte más historias emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. De esta manera te mantendrás al día de cada nuevo capítulo que publiquemos. Y por supuesto, deja un me gusta para apoyar nuestro trabajo y ayudar a que esta historia llegue a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias conmovedoras.